Grabando sesión 4 de la asignatura Globalización y Desarrollo Regional. Vamos a ver primero a Burgos, en donde nos dice que, como ya lo ha señalado Ulrich Beck en el 98, el mundo del trabajo ha empezado virtualmente a desaparecer. Hoy en día, para ser competitivo y competente, uno tiene que estar altamente capacitado, pues de lo contrario, queda fuera del sistema. Sencillamente no ingresa en las empresas más modernas y tecnificadas. Ser considerado competitivo significa ser capaz de brindar una corriente de servicios altamente valorados por el capital, es decir, conocimientos, creatividad e innovación como condiciones para añadir valor agregado a lo que se produce. Como consecuencia, muchos conceptos económicos tradicionales resultan ambiguos y ayudan poco a explicar lo que viene sucediendo. Una de las interpretaciones identifica la globalización, que influye la globalización es el éxodo del capital, lo cual está referido a la base de la acumulación actual, está constituida por los mercados financieros y bursátiles. Bursátil quiere decir, se refiere a la bolsa de valores, donde el capital es dinero acumulado que se produce. Asimismo, aparentemente, con una autonomía dinámica y racionalidad propias. Se ha generado así una economía casino o de carrusel en el ámbito mundial, de dinero que engendra dinero mediante las cotizaciones en bolsa y la presión de una tecla. Son billones de dólares los que se mueven todos los días de un lugar a otro del globo en fracción de segundos, cuyo respaldo y garantía son los depósitos y ahorros de toda la vida de la gente, así como las reservas y fondos de encaje de los bancos centrales. Muy bien, lo que quiere decir aquí es que eh, la gente que ha podido ahorrar, ¿no? Busca otro tipo de inversión ya. ¿No? Generalmente la bolsa de valores, donde se compran y venden o se negocian las acciones de las empresas. Esas acciones tienen un valor, ¿no? Entonces, ahorita está, y hay muchísimas personas, probablemente no se necesita grandes cantidades, sino que son asociaciones también, son grupos que se forman, ¿no? La nueva dependencia está presente en muchas economías en desarrollo, entre ellas particularmente las de América Latina, porque las políticas económicas de los países compiten entre sí a través del manejo de las tasas de interés y el tipo de cambio en procura de atraer esos capitales, golondrinos que se llaman también. Golondrinos se llama porque vienen y van, no necesariamente están en el presupuesto, para resolver crisis coyunturales. Un claro ejemplo es América Latina. En América Latina son los casos de Argentina y Brasil. En el Perú, por ejemplo, solo pequeños grupos y núcleos económicos se hallan altamente internacionalizados, lo que mencionamos en las sesiones anteriores, que no todo está globalizado. Por su vinculación con las grandes firmas, como las empresas del Grupo Romero o las empresas de los grandes yacimientos mineros, con una gran cantidad de influencia para direccionar determinadas políticas públicas
o instrumentos de la gestión macroeconómica. Otro grupo busca insertarse competitivamente en el exterior, requiriéndose al Estado determinadas políticas de promoción. Por ejemplo, algunas empresas, las empresas mineras grandes están en la bolsa de Nueva York, no solamente en el Perú, o sea, están vendiendo sus acciones en el extranjero. Un tercer grupo son aquellas empresas que producen para el mercado interno y tienen que competir con las importaciones o filiales de compañías extranjeras, para los cuales resulta de vital importancia el manejo del ciclo económico por los instrumentos de política keynesiana, política fiscal y monetaria. Aunque estas políticas se diseñan y orientan en función primordialmente de los compromisos externos. Algunas actividades o algunos productores pues aún no han llegado a la capacidad, ¿no? O a la competencia que exige las exportaciones o el mercado internacional. Por eso su círculo es el mercado interno, o local, o nacional, o regional. El último sustrato empresarial, si se puede decir así, está conformado por 170.000 pequeñas y microempresas, las pymes que tanto hablan, ¿no? Que emplean a las tres cuartas partes, o sea, las tres cuartas partes son el 75% de la fuerza laboral, o PEA. A ver, eso es lo que decimos en el país, que el 75% de las empresas pequeñas y micros son los que dinamizan la economía, pues, ¿no? Ellos dan el empleo, ellos generan la producción, ¿no? Pero como ya muchos de ellos no tienen la capacidad de exportar todavía. La PEA es la población económicamente activa, es decir, el grupo de personas que están en edad de producir. Entonces, en el país, por ejemplo, no hay un dato exacto, pero ya el grupo mayoritario está entre los 14 y 70 años. Y en algunos casos bueno, muy lamentables, hay niños de menor edad que están trabajando ya porque sus padres no lo pueden mantener. Ya. Entonces, esta PEA contribuye a generar el 42% del PBI, casi la mitad. Según se han estimado, constituyen el verdadero mundo del trabajo del Perú actual. Son unidades que han surgido por sí mismos, cuyo crecimiento y expansión, sin embargo, han llegado al límite. Sus posibilidades de desarrollo y consolidación dependen fuertemente de políticas de promoción sostenidas, lo cual pasa necesariamente por intervenir en el mercado del crédito para abaratar el costo del dinero, es decir, el costo del préstamo, ¿no? O sea, el valor de los intereses. Entonces, mucho se asevera eso, es decir, que las empresas grandes están entre 25%. De lo que se trata aquí es este 75% de empresas necesita el Estado, ¿no? Para ayudarles a crecer, ¿no? Con préstamos de, con bajo interés, pues, ¿no? Entonces, por eso es que requieren al Estado. Se van al Estado y les piden el servicio. Muy bien, vamos a ver un señor Fuentes, ¿no? Este es último. La vacuna llega al Perú. ¿Cuánto mejorarán las perspectivas económicas? ¿No? Una pequeña introducción. La llegada de la vacuna contra el COVID al Perú abre una nueva etapa en la lucha contra el virus. ¿Cuál será su impacto real en la economía del país? La llegada de los primeros lotes de vacunas contra el COVID-19
aumenta la esperanza de una eventual recuperación económica para el país en el transcurso del año 21. Sin embargo, esta proyección también dependerá de otros factores relacionados con la duración del confinamiento en las zonas de mayor riesgo y el nivel de eficiencia en la distribución de las vacunas. Bueno, como ya es de conocimiento, este, la producción ha caído bruscamente, ¿no? Y porque hemos cerrado la economía, pues, ¿no? Es decir, nos han encerrado, nos han confinado, nadie podía salir para nada, ¿no? Y todas las actividades económicas se cerraron, pues. Y hasta hoy algunos no pueden todavía salir. Y solamente algunas de ellas seguían funcionando, pues, ¿no? Porque si no mm, hubiesen muerto muchas más personas, ya no por el COVID, ¿no? Sino por el hambre quizá, pues. Ahora, el Estado ha tenido que hacer varias maniobras para que pueda, por lo menos, paliar en algo el efecto de la COVID, ¿no? Se decía que hay varias pandemias, ¿ya? Y algunas es el COVID, otras el desempleo, otro es el hambre, ¿no? Entonces los iluminados decían de que el país va a salir de la crisis si es que nos vacunamos. Y si nos vacunamos, bueno, pues vamos a estar, no digamos libre ya totalmente del COVID, pero ya no nos va a molestar tanto, pues no sé, ya no va a morir mucha gente. Entonces ya podríamos salir a la calle, salir a trabajar, salir a hacer nuestras actividades comunes y corrientes, ¿no? Sin mucho problema. Entonces, aún no llegamos todavía ni al porcentaje mínimo, ¿no? No tengo el dato exacto ahorita, pero sería cuestión de que se averigüe. Ya. Muy bien. Vamos a otro cuadrito, el negrito que está ahí, la evolución económica. Desde marzo hasta diciembre de 2020, o sea, cuando ha empezado, ¿no? Del 16 de marzo del 2020 empezó, ¿verdad? El Perú pasó de ser uno de los países con mayor crecimiento económico de América Latina a ser el más golpeado por el COVID-19 en la región. La caída del Producto Bruto Interno, el PBI, es la cantidad de producción del país, ¿no? La cantidad de ingresos que tiene valorizando esa producción. Se produjo porque la única medida que tuvo el gobierno para contrarrestar a la pandemia fue el confinamiento de toda la población. A diferencia de vecinos como Chile, donde esta acción se aplicó de manera más focalizada. Lo que les decía, ¿no? Nos han encerrado a todos. Y solamente algunas actividades como la minería, que genera, ¿no? Pues los ingresos, ¿no? Y la otra actividad que no cerró nunca ha sido la farmacia, pues, ¿no? La medicina, las clínicas, pero eso no genera ingresos, pues eso eh, quita los ingresos a las personas, ¿cierto? Y solamente se queden ellos. Porque, porque su rubro es solamente de servicios que no impacta más en la situación económica, ¿no? Da trabajo a unas cuantas personas y bueno. Según las proyecciones de diversas instituciones, la economía peruana mejoraría desde un 7% hasta un 12% al cierre del 2021. Bueno, ahora están hablando de que hay un 10,1% de que vamos a crecer, pero eso estamos en veremos, ¿no? Entonces, como repito, tenemos que vacunarnos por lo menos al 70%, ¿no? Y de la PEA, pues, o sea, de esa población que produce, pues, ¿no?
O sea, si llegamos al 100% de esa población que produce, ya he dicho, entre los 14 y 70 años, pues ahí van, probablemente llegamos a esta proyección, probablemente. Esta recuperación se explica por dos razones. La primera es el aumento de la confianza del consumidor. Al saber que más personas están vacunadas, habrá más seguridad a la hora de visitar los centros comerciales y adquirir nuevos productos o servicios. Esta situación también impulsará la generación de nuevos empleos. Muy bien. En todo caso, son aseveraciones muy optimistas de este señor Fuentes, ¿no? Al saber que más personas están vacunadas, habrá más seguridad a la hora de visitar. Bueno, esto lo he repetido ya, ¿no? Ya. La segunda razón va por el lado de los pequeños y medianos empresarios, quienes también se sentirán más seguros al ver que la demanda de sus productos aumenta. Este factor impulsará la inversión en el sector. Sin embargo, hay que recalcar que ambos factores estarán asociados al tiempo que dura el confinamiento y a cuán rápido el Estado pueda distribuir las vacunas entre la población. Muy bien, el nuevo gobierno no está ahorita, digamos, con la receta de la anterior, ¿no? Que hay que cerrar todo, no, ¿cierto? Bueno, como ya no es tan crítica la situación también, como ya nos hemos vacunado un gran número de personas, pero no lo que necesitamos, ¿no? Negocios en peligro, dice. Un aspecto preocupante en medio de toda esta coyuntura tiene que ver con aquellos negocios que se vieron obligados a cerrar durante el primer confinamiento del 2020 y que tras haber sobrevivido, ahora nuevamente se ven golpeados por este nuevo encierro y corren el riesgo de quebrar. En ese sentido, mientras se espera que la vacuna llegue a más personas, el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con otros organismos especializados, podrían trabajar un segundo crédito reactivo. Bueno, ese crédito reactivo ha sido de 60.000 millones de soles, pero como siempre, llega a los más grandes, ¿no? Y a la pequeña y microempresa, pues no llegó. Creo que para todos fue algo de 15.000 millones, ¿no? Pero para 60.000, es decir, solamente el 25% llegó a la pequeña y microempresa. El resto se ha ido a la gran y mediana, ¿no? Si bien se criticó a este programa por no llegar a todas las empresas que lo necesitaban y demorar en el otorgamiento de los créditos, fue crucial para evitar que se rompiera la cadena de pagos durante el 2020. Ahora es indispensable brindarle un poco de oxígeno a todas estas empresas agotadas y acogotadas al límite del endeudamiento y sin tantos clientes. Además, son las que más generan empleo. Recordemos que solo en Lima Metropolitana la tasa de desempleo ya se encuentra en 14% de acuerdo a cifras del último trimestre. Pues bien, lo que estaba mencionando, ¿no? O sea, lo que se ha debido dar oxígeno así es a las micro y pequeñas empresas. Porque ellos son los que, como hemos dicho, el 75% del empleo de la economía, ¿no? Sostienen la economía. Pero bueno, pues, y por esas acciones también ganó el lapicito, pues, ¿no? Porque
en realidad en nuestro sistema de gobierno de hace 200 años, eh, no se tuvo en cuenta mucho a la gente, ¿no? A la gente común y corriente, a los pobres, pues. Muy bien, los retos pendientes. Aunque todavía es muy pronto para elaborar proyecciones de la economía peruana al cierre del año, se estima que tendríamos cifras más sólidas entre mayo y junio, ya que para entonces se conocerán los resultados de las elecciones y se habrá vacunado a un número considerable de personas. Estamos hablando del año 2021, ¿verdad? De lo que ya pasó. Pero no estamos muy lejos. Todo ello aumentará la confianza de los empresarios y los consumidores por igual. A partir de fiestas patrias, el Estado debe aprovechar al máximo toda su experiencia previa para gestionar la pandemia y el Ministerio de Salud tiene que disponer de toda la logística necesaria para que la distribución se realice a un ritmo adecuado. Este también será el mayor reto de la administración Sagasti en lo que resta de su mandato. Entonces aquí esta es una situación bastante débil de lo que se manifiesta aquí, porque ya no va a depender quizás de la capacidad de pago del país, ¿no? O sea, frente a los créditos que vamos a solicitar, porque nos hemos quedado casi sin reservas, ¿no? O sea, hemos gastado más o menos 60.000 millones de soles. Aparte, o sea, estoy diciendo gasto, ¿no? No la inversión de ese programa reactiva, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, aquí lo que va a primar es la voluntad de pago, y así se quiere pagar o no. Miren, si no se quiere pagar o si se trata de negar la deuda, entonces ahí sí vamos a estar mal, ¿no? Porque capacidad de pago tenemos, ¿no? Tenemos los recursos que el mundo necesita, que el mundo industrializado necesita, ¿no? Ellos necesitan minerales, ¿no? Necesitan alimentos que produce el país, ¿no? O sea, nuestros productos son queridos, tienen un buen precio. Hoy por hoy que las economías grandes también que han caído, pues que están metidos en crisis por culpa de la pandemia, necesitan mucha más materia prima para producir ellos los productos finales o intermedios. Entonces, este momento, por ejemplo, es para nuestro país, ¿no? O sea, los precios están elevados, porque no hay más materia prima, pues el país lo tiene. Bien, vamos a ver a otro grupo, perdón, a Guillén. Este es del 21 también, no está cerquita. ¿Qué impacto tendrá la política económica de John Biden en el Perú? ¿Por qué, ¿por qué le mencionamos a este señor? Porque el anterior presidente pues no ha dejado de la mejor forma a los Estados Unidos. Entonces, como hay un nuevo presidente y ese señor anterior pues no se ha reelegido, que como costumbre en Estados Unidos es cada presidente pues gobierna 2 periodos, o sea, primero se elige, después ya se reelige. Eso es lo normal, pero en este caso no ha pasado así. No, el presidente anterior ha tenido muchos defectos en su gobierno, ¿no? Entonces la gente ya no ha querido que él sea pues, su presidente, ¿no? A ver, en la parte introductoria, a propósito del nuevo gobierno bueno, decía por qué Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos ha sido, será, es y será nuestro gran comprador, nuestro gran cliente, ¿no? O sea, ellos se han mantenido siempre comprando nuestros productos. Ahora ustedes saben que nuestro gran comprador también es China, ¿no? Porque ellos tienen 1.400 millones de habitantes, mientras que Estados Unidos tiene mucho menos.
O sea, la China tiene casi 5 veces más la población de Estados Unidos, ¿no? Y es un mercado muchísimo más grande. Ya. A propósito del nuevo gobierno de Joe Biden, cabe analizar el impacto que tendrán sus políticas económicas en el mercado peruano. En esta línea es importante considerar que aún estaremos influenciados por la evolución de la relación comercial entre Estados Unidos y China. Bueno, yo diría que por ese lado quizá no tanto, ¿no? Sino por el lado del nuevo gobierno. Ujú. Si es que trata de desconocer a Estados Unidos por la cuestión de que, ¿no? De que son antiimperialistas, que son antiglobal. Entonces, con esas cuestiones, sinceramente, no nos va a hacer ningún bien a nadie, ni a los ricos, peor a los pobres. O sea, a los pobres va a ser más pobres todavía, ¿no? Son, son cuestiones ya de filosofías, ¿no? El pasado 20 de enero, tras un proceso cargado de mucha tensión, Joe Biden se convirtió de forma oficial en el nuevo presidente de los Estados Unidos y sucedió en el cargo a Donald Trump. Si bien su gobierno planteará una línea de trabajo distinta al de su antecesor, cabe preguntarse si las nuevas políticas económicas que pueda impulsar impactarán de forma notable en la economía peruana. Eh, bueno, yo no tengo dudas en que el nuevo presidente Biden, pues va a hacer un cambio dramático en sus políticas. No, ellos son países maduros. Si bien es cierto, hacen algunas modificaciones, pero en lo fundamental siguen adelante, porque ellos tienen un horizonte de desarrollo de 50, de 100 años. No son los 5 años que tenemos nosotros, ¿no? O sea, el cortoplacismo. No, ellos no. Pues esa es la gran diferencia con nosotros, ¿no? Influencia comercial. Tras la sucesión del mando, el tipo de cambio del Perú mantuvo su fluctuación regular y el valor de los commodities. Commodities son las materias primas, ¿no? Los insumos, como el cobre y el petróleo, continuó en ascenso. El petróleo, así llamándolo como una materia prima, es para sacar por los subproductos, pues, ¿no? Que viene a ser el diésel que usan las máquinas, la gasolina, el queroseno, la benzina, el betún y bueno, otros subproductos, ¿no? Entonces, continúa en ascenso, ¿no? O sea, para nosotros está muy bien, ¿no? Sin embargo, estas tendencias explican más otros fenómenos ajenos a las elecciones en Estados Unidos. A pesar de la idea que pueden tener algunas personas de que los demócratas prestarían más ayuda a los países latinoamericanos, ya que no tiene discursos en contra como los republicanos, considero que su efecto sería neutral en líneas generales. Claro, como les mencionaba, ¿no? Ellos no hacen cambios traumáticos. De lo que ha dejado el señor anterior, eso continúa. Hacen algunas mejoras, pero no lo eliminan, pues no lo desechan. Esa es la gran diferencia, ¿no? Recordemos que en el pasado Estados Unidos tuvo presidentes demócratas como John F. Kennedy, que no necesariamente fueron buenos amigos de América Latina. Durante el gobierno de Kennedy se ejecutó el famoso Plan Cóndor, que apuntó a la erradicación de la izquierda en nuestra región. En ese sentido, hoy dependemos más de la situación económica en China y sobre todo de la evolución de su relación comercial con Estados Unidos. Bueno, somos un país pequeño, ¿no? Que China, un gran mercado, no sé, no va a comprar siempre, ¿no? No va a comprar siempre. Una vez iniciada la reactivación de nuestra economía, las exportaciones peruanas podrán apuntar a mejorar los lazos con Estados Unidos debido al TLC.
A ver, para todos es una tareita para ustedes. ¿Qué es el TLC? ¿Ya? ¿Y cuáles son los países más grandes con los que tenemos TLC? Y no solamente los países, sino los grupos, ¿no? Los grupos globalizados, producto de la globalización, por ejemplo, la Unión Europea, el grupo Asia-Pacífico, donde está China también, ¿no? El impacto de esta relación comercial quedó demostrada durante el gobierno de Donald Trump. La guerra comercial que mantuvo con China, así como su acercamiento a los países de Medio Oriente y la poca importancia que le dio a América Latina, generó expectativas negativas entre los inversionistas de cara hacia los países latinoamericanos. En consecuencia, el tipo de cambio se devaluó porque los capitales se fueron hacia países industrializados y la bolsa local perdió valor. Entonces, en estos momentos, esta situación está bastante crítica, ¿verdad? Ojalá que no, que la inteligencia llegue les toque a nuestros gobernantes, la inteligencia emocional, y pensando en la mayoría, pues no hay que trabajar para todos, no solamente para un grupo, no solamente para la sierra, sino también para la costa y para la selva. Aunque la costa ha sido atendida suficientemente, entonces nuestra Amazonía necesita ya pues también, ¿no? Nosotros también somos hijos del Perú. Muy bien, retos. Entre las medidas de Biden que distan más de la gestión de Trump, destaca el regreso al Acuerdo de París para reducir la contaminación ambiental, lo que representaría una oportunidad de mejorar nuestra relación comercial con Estados Unidos. Recordemos que en el 2007 firmamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y puede que una vez iniciada la reactivación, las exportaciones peruanas apunten a mejorar los lazos con este país. Es decir, lo que dice este señor Guillén es que no podemos pelearnos con Estados Unidos. Nosotros tenemos 33 millones de habitantes. Y Estados Unidos, ahorita les digo, ¿cuántos habitantes tiene Estados Unidos al 2020? Muy bien. Entonces, al 2020 tiene 330 millones, lo que más o menos estamos por ahí, ¿verdad? Entonces China le lleva 5 con 5 veces más, casi con 5 veces más. Para lograr este objetivo es crucial una mejora de la infraestructura para el sector exportador de nuestro país. Algo muy concreto como economista que soy comparto con él, ¿no? Porque vamos a salir de la pobreza en realidad si todos nos dedicamos a la producción. Bueno, digamos todos, ¿no? Todo lo que estamos más o menos por ahí, aunque va a haber un grupo siempre que nunca va a producir, pues. Ya eso es así. Y para la exportación, pues no, eso es lo que nos va a traer la riqueza. ¿Por qué? Porque trae dinero fresco, que se llama las divisas, ya que aún no tenemos la capacidad suficiente como para aprovechar mejor el TLC. Además, y por trillado que pueda sonar, es necesario impulsar la elaboración de productos con valor agregado en lugar de seguir exportando solo materias primas. Muy bien, para explicar un poquito aquí, el modelo el modelo económico peruano es de primario exportador, es decir, lo que saca del subsuelo, lo que saca del mar y de otras, ¿no? Los productos se venden así como están. Ya no les procesamos nada o casi nada. Entonces, no tenemos todavía esa capacidad
de procesar, porque no sé cuál es nuestro temor, no sé qué tememos. Entonces, si es que somos temerosos y miedosos al cambio, al procesamiento, a la industrialización, pues en realidad con esas actitudes y pensamientos, nunca vamos a propender a ser ricos, jamás en la vida. Ya. Además, y pues bueno, ya, pues eso ya leí. Todos estos cambios deben formar parte de una reforma estructural más grande. A nivel macroeconómico, el Perú ha tenido un buen desempeño durante los últimos 25 años. Sin embargo, y a pesar del despegue, no hemos hecho casi nada para aprovechar esta situación tan favorable. Es momento de cambiar. Aquí hay una pregunta. ¿Consideras que el cambio de gobierno en Estados Unidos tendrá otras consecuencias? Déjanos tu opinión, dice acá, ¿no? Bueno, yo no les exijo ninguna opinión. Ya ustedes están haciendo sus pininos, más bien discúlpenme que les esté poniendo unas palabrotas que todavía no es para su tiempo, pero estamos en la universidad y amigos jóvenes, algunos creo que tienen 15 años recién, empiecen a madurar, ¿ya? Empiecen a madurar. Si quieren ser buenos profesionales más adelante. Muy bien, vamos a ver otra diapositiva. Bien, este es un señor Reategui. ¿Cómo enfrentar la pandemia del COVID-19 con una economía circular? Muy bien. La economía circular facilita la gestión de los recursos que disponemos en nuestros hogares y nuestros negocios a favor de un mayor cuidado del medio ambiente. La pandemia de la COVID-19 nos obliga a pensar que tenemos que incrementar la producción y el consumo, porque ambos van juntos. Si hay más producción es porque hay más consumo. Y si hay más consumo, porque hay más ingresos para gastar, pues, ¿no? O sea, más recursos para gastar. Porque consumo de las personas ya quiere decir gasto, pues, ¿no? Porque en el consumo humano, ahí es donde desaparece ya el producto, se consume el producto, ¿verdad? Y en el proceso productivo se transforma con la concurrencia de los insumos, materias primas o commodities que dicen en inglés, ¿no? Ya, consumo de París y en el resto del mundo. Previamente, ya existían esfuerzos por migrar a sistemas que fuesen más amigables con los recursos naturales. La conservación de la biodiversidad y el cambio climático. Esto es preocupante, pero no tanto en nuestro país, ¿no? Porque al ser un país pequeño, no, no depreda mucho, pues no consume mucho esa parte en forma negativa, ¿no? Y como nuestras áreas productivas, pues, o sea, o nuestros horizontes, los límites productivos, no crecen, se mantienen ahí, ¿verdad? Entonces no somos muy depredadores, ¿no? Seguimos produciendo de forma natural, ¿cierto? Mientras que otros países no, pues, ¿no? Por ejemplo, la producción de arroz, creo que me estaba comentando en Alto Amazonas o en Yurimaguas es 1.5.
en los chinos es 80 toneladas, ¿no? Entonces, ellos no producen pues en forma natural, ya en forma orgánica. No, ellos ya han modificado los genes del arroz. Se llaman los transgénicos. La llegada de este virus y otros que podrían surgir según prevén los científicos solo acelera esta decisión de cambio en todos los niveles. En este escenario, la economía circular es una estrategia de cambio que incorpora objetivos de conservación de recursos naturales. Entonces no solamente ya queda solo producir por producir, sino habría que ver también sus efectos, ¿no? Y otros elementos de nuestra vida que no sean afectados, ¿no? Lo que en otros países pues sí han sido afectados, ¿sí? Entonces ellos nos dicen, pero no, no cambie los genes de los productos, ¿no? Produce así en forma natural. Pero esa producción en forma natural, pues no va a tener pobres toditita la vida. ¿Y saben por qué? Porque la producción natural u orgánica es 10 veces menos que la producción así transgénica, ¿no? O sea, mientras ellos producen 10 veces más toneladas que nosotros, pero el precio cuesta igual, ¿no? Entonces, para producir nosotros un kilo de orgánico, pues gastamos mucho más que ellos. O sea, el costo de producción es muchísimo más de nosotros que de ellos por la unidad de producción. O sea, nosotros producimos uno, por decir, con 10 soles, y ellos producen 10 igual con los 10 soles. Y ya, no les exijo que me entiendan, no se rompan la cabeza, no sufran. Simplemente que es mi obligación, me han dado este curso, yo soy economista, no puedo irme por otro lado. No, si fuera profesor, por ejemplo, o sea, si fuera profesional en la educación, pues me iría por la educación, pero soy economista, entonces la cuestión económica, para mí como economista es lo más importante, quizá para algunos no. Ya. Entonces decía que la economía circular es una estrategia de cambio que incorpora objetivos de conservación de recursos naturales. Actúa bajo tres principios que dejan de lado el sistema formar, hacer, votar, ¿no? De la economía lineal y lo transforman en tomar, tomar menos, hacer más, reusar, cero residuos. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que tenemos que seguir utilizando lo que hemos utilizado. No, y esa es también una política global, ¿no? De todos los países. Muy poco ya se usa y se bota, no, se recicla, se recupera. Ya. La circularidad aporta a la conservación de ecosistemas, al evitar que sean alterados por uso irresponsable o ausencia del manejo de residuos. Muy bien, sabemos nosotros que los residuos son procesados, ¿no? Son reciclados. Muchos de los equipos, de los materiales que usamos, son reciclados. O sea, estas motos que vienen de China, por ejemplo, todititos son reciclados. Eh, Repuestos reusados, ¿no? Repintados. Bueno, todo ¿no? Le,
le funden, o sea, como le toman como chatarra, le vuelven a fundir, le refunden y de ahí sacan lo- las piezas que necesitan, ¿no? Entonces, por eso es que cuesta más barato. Entonces, China lo que hace es recuperar, ¿no? Y darle un valor a la basura. Y da la situación de que con la basura se han hecho millonarios varios, ¿verdad? Ya, entonces a nosotros nos falta pues, un montón de cosas. Por ejemplo, en esto del reciclaje, pues no hemos avanzado nada, nada. En otros países hacen de todo con la basura, hasta ladrillos y no sé qué más, ¿no? Muy bien, principios básicos. Los tres principios básicos de la economía circular son la preservación y mejora del capital natural, la optimización del uso de los recursos y el fomento de la eficacia del sistema. A ver, tomen nota de esto. Son tres principios, ¿no? De la economía circular. Preservación y mejora del capital natural, la optimización del uso de los recursos y el fomento de la eficacia del sistema. Muy bien, palabras en realidad que habría que sentarse buen tiempo a interpretarlas, a desarrollarlas, ¿no? Todos son igualmente importantes para conseguir resultados positivos económicos, sociales y ambientales en favor de la humanidad. Pues si nuestra producción es totalmente incipiente, imagínense ustedes llegar a esto, ¿no? Que es un resultado ya de los países desarrollados, ¿no? Bastante complicado. Pero bueno, en general, la ventaja principal de la economía circular es una gestión más eficiente, orientada a la conservación de los recursos naturales. La contribución de la economía circular es notable en la gestión del riesgo climático. En este sentido, forma parte de diversos enfoques por conservación del planeta, como soluciones basadas en la naturaleza, la salud planetaria y en general en el balance que debe existir entre economía y ecología. En general, la ventaja principal de la economía circular es una gestión más eficiente, seguida de una mayor productividad. Los mercados de consumidores se vuelven más atractivos. La combinación de estos factores asegura la vigencia del negocio, sea cual sea su tamaño y sector. Estamos ante un modelo de negocios inclusivo que integra a todos los componentes de la cadena, una estrategia para obtener los flujos de caja esperados. Sí, en realidad es una propuesta esperanzadora, ¿no? Pero con nuestro sistema de gobierno no sé si se podrá. A ver, otro punto, hogar y empresa. En febrero de este año, el gobierno aprobó la hoja de ruta hacia una economía circular. Eso sí, con Sagasti, ¿verdad? En el sector industria, cuyos objetivos calzan con los enfoques de desarrollo sostenible que también propone la economía circular. Por ello, es necesario acelerar su aterrizaje en el rubro y en general en toda la sociedad. Ya hemos observado un dispositivo que publicó el Ministerio del Ambiente, MINAM, el cual dio el pitazo inicial para que al interior de los hogares se empiece la tarea del manejo de residuos caseros. Es un muy buen paso que debe ser acompañado de una mayor difusión para pasar de la norma a una acción concreta y efectiva. A nivel empresarial, la adopción de la economía circular parte por una cuestión de fe. En primer lugar, a mediano plazo, una actividad económica bajo este enfoque resulta ser mejor que aquella no amigable con entornos y sociedades siempre que se apliquen los tres principios previamente señalados. La operación bajo el modelo circular puede implicar más costos, lo que impactará
en los márgenes de utilidad de corto plazo, pero con mejores resultados financieros en un horizonte no tan lejano. El mercado es más exigente con los productos que consume y demanda una producción más responsable o sostenible. Recorrer estos caminos de manera imperativa reduce e incluso elimina el riesgo de continuidad de los negocios. Desafíos pendientes y con esto terminamos. Al igual que los enfoques ASG y ODS, bueno, las últimas siglas son de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de las primeras, ya averigüen ustedes, por favor. Las inversiones de impacto, la sostenibilidad corporativa y el desarrollo sostenible, la economía circular también requiere de un plan de comunicaciones amplio y profundo. Esta estrategia debe ir más allá de las normativas que provengan del Estado. En el caso particular de las pequeñas y medianas empresas, pymes peruanas, se necesita una política pública por la pandemia actual. La economía circular consiste en buscar la conservación de los recursos naturales, el capital natural de la humanidad y del planeta. Es preciso una estrategia que combine alianzas público-privadas y promueva más circularidad, más eficiencia, más conservación y más responsabilidad con el medio ambiente y la sociedad, a fin de que todos ganemos. Tu organización ya empezó a implementar este modelo. Cuéntanos tu experiencia. Muy bien amigos, hasta aquí.